la bienvenida a otros dos grandes amigos y mentes que podrán aportar muchísimo a este discurso en estos momentos. Saludo con muchísimo gusto al doctor Eduardo Sabugal Torres y también al periodista independiente Jorge Gómez Naredo. Empezamos contigo, doctor, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Toño? Un gusto, como siempre, saludarte y muchas gracias por la invitación. Saludo a todo el auditorio. Y pues también te saludamos con mucho gusto. Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, acá muy contento de estar en Sin Censura. Hay muchos temas que platicar, compañeros. Hoy el presidente López Obrador sí respondió a la pregunta sobre la renuncia del canciller Marcelo Ebrard. Bueno, la disque renuncia, nada más la anunció, pero se va hasta el lunes. Y esto ha provocado que se levanten algunas ámpulas por ahí, ¿no? Que se quiten los curitas algunos, que se peleen a algunos otros. Antes de que comencemos con estos temas, voy a insistir en lo que le he venido advirtiendo durante todo el programa. Ya durante algunas semanas, aquí en Sin Censura no estamos a favor o en contra de uno u otro candidato, de una u otra corcholata, ¿no? Al menos no nosotros aquí en Sin Censura. Y le pedimos, por favor, que nos permita expresar nuestra libertad de expresión. Si de pronto hay una crítica, si de pronto hay una situación loable que señalar, lo haremos, pero no significa que ese sea nuestro candidato o candidata, ¿eh? Y si de pronto hacemos una crítica, no significa que no lo queramos o que estemos en contra de ese candidato, o que no lo queramos ni siquiera mencionar. Las cosas se dan porque se dan y le quiero garantizar a usted que habrá ética periodística aquí, pero también que somos seres humanos y que tenemos nuestros propios comentarios. Bajo esa premisa, doctor, ¿qué opinas de lo que plantea hoy el presidente López Obrador? Anoche, Marcelo Ebrard anuncia que dejará la Cancillería el lunes para ya entrarle de lleno a la carrera presidencial desde pues, casi un año antes. Hoy el presidente dice que no será el único que renuncie esta semana, que vendrán otros, apegándose obviamente a este proceso. Tal vez mi crítica iría sobre el punto de que en estos momentos necesitamos un canciller, especialmente los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos, necesitamos a alguien que pueda enfrentarse a la persecución, a los llamados de invasión a México, a las irregularidades en algunos consulados como el de Nueva York, y por supuesto a lo que todavía está en la agenda internacional. Hoy el presidente López Obrador recibe a Pete Buttigieg, el secretario del Transporte, para exigirle, así lo dijo el presidente hoy, para reclamarle que no le han regresado la categoría 1 al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando en tiempos de Felipe Calderón sí se la daban, a pesar de que estaba siendo controlado por el narco, y pues para esto necesitamos a grandes voces que estén luchando por México y no teniendo la panza llena de mariposas y la mente pensando en la silla presidencial. ¿Qué opinas de esto, doctor Eduardo Sabugal? Sí, bueno, de entrada, primero coincido contigo en que nosotros desde aquí abonamos más a la democracia y al análisis, tratando de no mostrar nuestras preferencias personales por una u otro candidato, ¿no? Candidata o precandidato, precandidata. Sin embargo, bueno, las preferencias que cada uno tiene no se pueden a veces esconder mucho, pero como bien dices, intentaremos que las críticas sean para abonar y no porque estemos desacreditando a un personaje, ¿no? Yo lo que creo es que, bueno, pensando en que las renuncias para poder contender a la presidencia tendrían que darse hasta el 7 de marzo, podían darse hasta el 7 de marzo del 2024, por ley tienen que estar 90 días fuera de cualquier cargo público para poder contender, y pensando en que en eso, ¿no? Podría ocurrir hasta el 7 de marzo del 2024 y que las precampañas empiezan en septiembre de este año, 2023, me parece muy, muy adelantado el gesto, vamos a llamarle así, el gesto de Marcelo Ebrard, ¿no? Creo que sí se está adelantando. También coincido con lo que mencionas, que él ha hecho un papel impecable como canciller y que estamos pasando por momentos donde necesitamos incluso que no haya un cambio de liderazgo o de voz mandante dentro de esa Secretaría de Relaciones Exteriores.
Está el tema también de Palestina, además de los que ya mencionaste tú, Toño, también está el reciente reconocimiento de Palestina, lo cual también va a poner ríspidas las relaciones, supongo, con Israel. Está el tema de los lawfare en América Latina, el que le hicieron a Castillo en Perú, que hizo que se declarara persona no grata en Perú a López Obrador, y lo que acaba de anunciar Petro en Colombia, que también hay un conato de golpe de Estado blando, ¿no? Un golpe blando, el famoso lawfare. Entonces, creo que las relaciones internacionales ahorita están en una calma chicha respecto a México, porque estaba justamente el liderazgo de Ebrard ahí. Me parece que presentar su renuncia sí es poner en el lado de la balanza eh, un interés que no es el superior, que el superior sería el interés de la nación. Sin embargo, tampoco es para rasgarnos las vestiduras. Creo que Ebrard tiene todo el derecho de decidir cuál es su propia ruta política, pero también yo lo que creo es que independientemente del candidato o la candidata que quede, pues debe haber una unión, no solo del partido Morena, sino de los ciudadanos, ciudadanas que creemos que el proyecto de la Cuarta Transformación debe continuar. Por lo tanto, creo que también no conviene en este momento empezar a tomar partido por uno, por otra, empezar a echarle tierra a uno o a otra, y creo que más bien tendríamos que evaluar qué es lo que se viene, ¿no? Las tareas inmediatas. Lo que dijo Marcelo es que él va a coordinar o pretende ser coordinador de la defensa del voto para el 2023, ¿no? Perdón, 2024. Entonces, no está tan mal, quizá ya haya un acuerdo entre ellos de qué roles van a jugar cada quien. Eso son pues meras especulaciones, ¿no? Por otro lado, y quizá, bueno, quizá lo ahondo en la siguiente intervención, por otro lado, creo que lo que verdaderamente importa es lo que dijo en la mañanera de hoy López Obrador, haciendo hincapié en que ya no son los tiempos del dedazo, ni del destape o del tapado, ¿no? Que el presidente en turno designaba quién era el que seguía. Si seguimos viendo las dinámicas de la sucesión presidencial bajo esa lógica, va a ser un error no solo analítico, sino incluso va a ser un error ideológico, tratar de entender esta sucesión presidencial como las anteriores, ¿no? Del Porfiriato y de doña Porfiria, que fue el PRI. Justamente lo que dice López Obrador, que esta sucesión es inédita, inédita. Y entonces creo que ahí es donde hay que poner el énfasis de esto. Sí, no, es una situación histórica. Hace rato comentaba con el público cómo es que, en todo caso, los zapatos están muy, muy grandes, van a ser muy difíciles de llenar, por sea quien sea que intente pues ser el sucesor o la sucesora del presidente López Obrador. Y creo que ahí en eso radica la problemática y el paquete completo, ¿no? Tal vez en lo que no están pensando muchas de las corcholatas de ambos bandos es que van a llegar a una presidencia que no es como antes, no toda poderosa, una presidencia en la que se va a poder juzgar al presidente, que no va a tener ya un salario multimillonario, que ya no va a tener ningún tipo de retiro con una pensión también multimillonaria, tantas y tantas cosas que ha planteado pues, un verdadero demócrata y un verdadero servidor del pueblo. Le voy a pedir al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Jorge. En primer lugar, sobre el tenor de Marcelo Ebrard abandonando la Cancillería y hablando a una semana de su renuncia, lanzándose antes de cualquiera, teniendo no una respuesta, pero sí una reacción del secretario de Gobernación, quien habla de paciencia en la política, y por el otro, bueno, pues este espacio, este vacío que quedará en un momento histórico para México, ¿no? Sí, muchas gracias, Toño. Mira, yo pienso que Marcelo Ebrard tiene el derecho, ¿no? Pues de tener aspiraciones, ¿no? Es una persona, es un funcionario público que me parece ha hecho las cosas de forma adecuada, ha llevado bien la Secretaría de Relaciones Exteriores,
es una persona que ha sido cercana a Andrés Manuel López Obrador desde hace bastantes años, entonces pues él tiene el derecho y me parece que está y mucha gente lo apoya, lo aprecia y respalda su candidatura o su precandidatura o sus aspiraciones para contender por la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Sí me parece que es un poco adelantado, porque precisamente el domingo, 11 de junio, se reúne el Consejo Nacional de Morena, donde se establecerá una reflexión y se establecerá la propuesta para el proceso de selección del coordinador o coordinadora nacional de comités de defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030, que en realidad pues es el candidato a la presidencia. Entonces, yo pienso que pudo haberse esperado a que se hubiera dado el Consejo Nacional de Morena y ya en el Consejo, pues a partir de esos elementos, que me parece que el Consejo lo más probable es que establezca que los aspirantes se separen de su cargo, como ya prácticamente lo mencionó hoy el presidente López Obrador. Entonces, pues sí, es una cuestión que me parece que puede ser que se adelantó. Al final, él también iba a anunciar, ¿no? Esta forma o esta fórmula que es una de sus propuestas para elegir al candidato de Morena, que la iba a hacer el lunes, después la pasó al martes y bueno, el martes hizo este anuncio. Entonces sí me parece que él está como jugando, ¿no? Dentro de los espacios. Y por supuesto, todos tienen derecho y todos tienen las aspiraciones, o sea, las personas que han mostrado su interés, y pues está en su derecho, sí me parece adelantado, pero está en su derecho. Ahora, hay un punto que sí me parece importante y es lo que puede llegar a producir ciertas tensiones entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Yo creo que las elecciones del Estado de México y las elecciones de Coahuila nos dejaron claras dos vías en este proceso importantísimo que se va a llevar el próximo año. Una es ir unidos. El caso del Estado de México me parece muy emblemático. Ahí había tres aspirantes fuertes a la candidatura a la gubernatura de esa entidad. Por un lado estaba Higinio Martínez. Higinio Martínez, pues, es un liderazgo importante en la región de Texcoco, en el Estado de México, que tiene mucho trabajo desde el PRD y posteriormente Morena, que se le reconoce como liderazgo. Por otro lado, también estaba Horacio Duarte, que también fue alcalde en Texcoco, y por otro lado Delfina, ¿no? Se hizo la encuesta para decidir quién iba a ser el coordinador y el candidato, y pues ganó Delfina. Entonces ahí, en lugar de haber tensiones, que seguramente las hubo, en lugar de decir, es que este es el momento que me toca y si no soy yo, no va a ser nadie, y a partir de ahí, me parece que logró hacerse un acuerdo en donde se pusieron de acuerdo Higinio, se puso de acuerdo Horacio y la propia maestra Delfina, y fueron todos en unidad. Y durante el proceso también fue llegando gente, operaciones, ¿no? De alcaldes que estaban en otros partidos y que decidieron dar el apoyo a Delfina. En fin, creo que hubo un acuerdo de unidad en donde se posibilitó que a pesar del fraude que cometió el PRI y sus aliados, el PAN y PRD, pues se logrará ganar la elección y se logrará ganar por una cantidad de puntos pues bastante amplia, ¿no? De más de 8%. Y está el otro caso, ¿no? Que es el de Coahuila, donde pues había una encuesta, había un candidato, gustara o no ese candidato, él es el que había ganado la encuesta, el que había sido pues el beneficiado en este proceso, y hubo otro candidato, ese candidato no decidió, se repitieron las mediciones, entonces él no estuvo conforme, se fue a otro partido, hizo campaña a partir de la crítica a Morena, y bueno, pues ahí no fue unida la coalición, Morena, PT y Verde Ecologista, y me parece que eso influyó de forma determinante en el proceso electoral de Coahuila, para que la diferencia fuera muy amplia, y además para que se continuara, ¿no? el PRI en esa entidad. La campaña pues fue cómo se peleaban el PT contra Morena, ¿no? El candidato de Morena contra el candidato del PT, en lugar de crear y de contrastar con los años de saqueo que ha hecho el PRI en Coahuila. Entonces sí me parece que también ahí hay otra vía en donde pues ir
sin unidad, pues no beneficia al partido Morena y no beneficia a la continuidad de la Cuarta Transformación. Entonces sí me parece importante que en este proceso, que evidentemente da tensiones, ¿no? Porque hay varias personas que aspiran a la candidatura presidencial, pues lo ideal sería que no se crearan más tensiones, que no se agravaran las cosas entre los propios militantes de Morena, porque al final me parece que hay que poner por delante no las aspiraciones personales, sino el proyecto político, el proyecto social, el proyecto incluso cultural de la Cuarta Transformación. Y creo que es momento de que los aspirantes, a partir del domingo, a partir de que se establezcan los lineamientos para ello, pues se logre establecer una candidatura, pero sin una tensión o sin divisiones o sin escisiones que sería pues perjudicial, ¿no? Para el proceso. Me parece que creo que todos los candidatos están en ese tenor, y pues habría que ver que se cumple, ¿no? Y que pues lo importante es que llegue en unidad para, es muy difícil para la oposición porque la oposición ni siquiera tiene candidatos y además todos están peleados, pero sí me parece que es importante que se logre esta unidad para que se logre conquistar en el 2024 no solamente la presidencia, sino el control de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para que haya también los cambios constitucionales que no se han logrado y que han impedido la oposición en este sexenio. Y yo sé que teníamos para más adelante, querido Jorge, querido Eduardo, otro tema sobre la autoridad moral del presidente, pero creo que vale mucho la pena, ya que estamos hablando de esto y que ustedes tienen mucho conocimiento al respecto, que continuemos sobre las aspiraciones políticas de las llamadas corcholatas, y le pido al equipo que nos grabe. Creo que es importante que exploremos lo que ya ha ocurrido con el partido, con Morena, lo que ha ocurrido con la izquierda, con la llamada Cuarta Transformación frente a elecciones reales. Lo vimos en el Estado de México, una elección que podríamos equiparar a la misma, a la que tuvo el presidente López Obrador en 2018, en el que había un claro candidato, ¿no? En el que evidentemente también intentaron hacerle fraude de todas las formas, pero que gracias al voto masivo se evitó. Y a lo que podría pasar en 2024. Lo que ocurre en Coahuila, en un momento en el que uno de los, pues de una de las corcholatas de Coahuila, insatisfecha con el resultado de la encuesta, decide irse por la libre en un berrinche y buscar la candidatura con otro partido. En efecto sería un riesgo para Morena y sus aliados en 2024 y sería en definitiva un aliciente, una situación muy propositiva para la ultraderecha mexicana. ¿Qué opinas de esto, doctor Eduardo Sabogal? Sí, no solo un berrinche, sino pues es una violación a uno de los artículos de los estatutos del partido de Morena. O sea, es muy claro en los estatutos de Morena, que dice el artículo 44, dice la selección de candidatos de Morena a cargos de representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos bajo las siguientes bases y principios. Y ahí vienen una serie de artículos, bueno, de incisos, y uno dice que va a ser por 3 métodos: elección, insaculación, que suena horrible esa palabra, pero quiere decir lotería, ¿no? Se hace el azar con unas bolitas, va extrayendo a los perfiles de los candidatos y candidatas. Y finalmente, y la más importante, es la encuesta. La encuesta, que es fundamental, y Andrés Manuel pone una vez y otra vez el dedo para subrayar esa parte del estatuto, la encuesta, las encuestas. Si se respeta la encuesta, toda este desgaste que puede ocasionarse, o esta división o fracturas o luchas internas, que además también no hay que espantarse, son normales, quedan subsanadas inmediatamente si todos desde el principio están en el entendido de que hay que respetar lo que marque las encuestas. Porque es la única forma, y eso lo hizo Andrés Manuel incluso desde que estaba en el PRD, siempre ha defendido eso justamente, ¿no? O sea, creo que una de las enseñanzas del Movimiento de Regeneración Nacional fue que para poder
escuchar al pueblo, hay que buscar instrumentos de medición. Lamentablemente no tenemos otro mejor que el de las encuestas. Entonces, creo que a estas alturas buscar otro método que no sea el de las encuestas es muy arriesgado. Entonces, si está en los estatutos, pues bastaría con que todo el mundo se apegara a esos estatutos. Yo creo que el reto es muy grande, ¿no? Lo que se viene es mayúsculo y coincido con Jorge en que la pedagogía de las elecciones del Estado de México nos enseñó dos caminos muy claros y que obviamente la lección que nos dio la elección del Estado de México es la ruta a seguir. La unidad, la disciplina y supeditar los intereses de grupo o personales a un interés mayúsculo. Creo que la maestra Delfina justamente ganó las encuestas y habría que esperar quién de los candidatos o candidatas, bueno, que hasta ahorita solo hay una, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues cualquiera de ellos, incluso incluyendo al del PT y el Partido Verde, pues sean ganadores de las encuestas, porque es el pueblo el soberano. Y aunque parezca inocente, creo que hay que entender eso, que esta es una sucesión presidencial inédita, que va a ser el pueblo el que decida quién es el candidato o candidata que haga el relevo que permita la continuidad de la Cuarta Transformación, que como bien dice Jorge también, pues es un proyecto político, social y cultural. Lo lamentable es que hay incluso gente dentro de la propia militancia de Morena que quieren aplicar las lógicas anteriores, ¿no? Del dedazo, del tapadismo, de que esto de que las encuestas le empiezan a ver defectos, que eso que el pueblo decida quién es no se puede medir, que es muy ambiguo, y entonces ahí corremos el riesgo de que se viole otro de los estatutos del partido de Morena, que es que intereses externos, sobre todo se está hablando del dinero, decidan quién es el candidato o la candidata, ¿no? Pero es que precisamente, ¿no? En ese método, yo sé que este es echarle más fuego más gasolina a la hoguera, echarle limón a la herida, yo sé que ya pasó, pero en ese proceso hubo mucha insatisfacción y de hecho le pido al equipo que nos grabe, específicamente por el candidato que quedó en Coahuila, que no fue un candidato, pues vamos, que se pueda defender por muchos, ¿no? Un personaje que había sido vinculado. No, él es el candidato del PRI, don David. Me refiero al candidato de Morena, Armando Guadiana, un hombre que había sido vinculado precisamente al PRI, que pues tiene declaraciones hasta cierto punto funestas, declaraciones muy duras, un empresario minero, pero yo lo decía en estos espacios, mal que bien, era el candidato de Morena y se le tuvo que haber cuadrado a la Cuarta Transformación. Esta división que hubo después de ese par de encuestas, además de la utilización del aparato policial en Coahuila, pues provoca que perdiera la izquierda en ese estado, en coahuilense, y que pierdan todos los coahuilenses. Así que no sé qué opinas tú de esto, querido Jorge Gómez Naredo. Hay ya una serie de caricaturas en estos momentos, cartones. Hay uno, no sé si lo tenga por ahí don David, que a lo mejor resultará muy duro, en el que aparece Marcelo Ebrard viéndose un espejo y en el espejo tiene a Ricardo Mejía Verdeja. No sé si ya se la mandó, doña se la tiene por ahí. Insisto, este programa no busca hablar bien o mal de un candidato, sino simple y sencillamente aportar de alguna u otra forma con los comentarios. No estamos a favor o en contra de ninguno, pero podríamos pensar en la insatisfacción de alguna de estas corcholatas y que busque de alguna u otra forma la candidatura con otro partido. Sí, mira, evidentemente hay mucha gente que no le gustaba el candidato de Morena en Coahuila, Armando Guadiana, y al final, pues sí, o sea, hay gente que uno coincide más, ¿no? En el proyecto político, coincide más quizá con su trayectoria, coincide más con lo que ha hecho, con lo que representa.
Pero al final hay en Morena, y ese es uno de los elementos, y hay una discusión acerca, y ha habido discusiones, y hay posiciones, pues está la figura de la encuesta, y está la figura de que esa encuesta, pues establece lo que la gente quiere, ¿no? Hay varias mediciones que se hacen, entonces, pues al final, si uno quiere participar por la candidatura de un partido político, hacia un cargo, pues se tiene que acoplar o se tiene que respetar los mecanismos que ese propio partido político, a partir de cuestiones también democráticas, dentro de la forma en cómo se establece el estatuto, pues establece, ¿no? O sea, y no abonar, pues, a la división. A mí me parece que fue terrible lo que sucedió en Coahuila porque pues la guerra sucia, ¿no? Se le hicieron entre los candidatos que se suponía provenían de organismos políticos de izquierda, ¿no? Y pues eso hizo que fuera como por la libre el candidato del PRI, que además tuvo el apoyo del gobernador, que además tuvo el apoyo de la estructura priista, y que pues en los procesos electorales se vio y bueno, pues la diferencia fue muy amplia. Entonces, sí, pues habrá candidatos que no gusten, habrá candidatos que quizás sean, ¿no? En esta cuestión que dicen, pues son recién llegados, que no representan todo lo que es el López Obradorismo. Pues sí, pero es parte del proceso que se vive como un partido Morena, ¿no? Como un partido hegemónico, y creo que hay elementos que se deben en este caso respetar. Yo, en el caso de la elección presidencial, de la selección de candidatos de Morena, del candidato, la candidata de Morena a la presidencia, pues no veo, ¿no? Un caso de un rompimiento, siempre existen los riesgos, pero no veo, yo creo que en algún momento pues se van a tener que respetar y sería lo lógico, sería lo ideal, que se respetara, ¿no? La cuestión de lo que diga la encuesta y el proceso y cómo se va a llevar el proceso, que eso se va a decidir este domingo. Entonces sí me parece que sería como terrible, ¿no? Que hubiera una división y que esa división impactara en el próximo año y en cómo llegara, ¿no? O sea, al final tampoco creo si hay alguna división y pensando que quizá alguno de los candidatos o candidatas, precandidatos, puede salir a otro partido, se postulara por otro partido, yo creo que sería como un suicidio político para esa persona que se fue. Entonces no veo ese escenario, ¿no? Que sería un escenario complicado. Incluso en ese escenario me parece que no habría, seguiría Morena teniendo amplias posibilidades de ganar la presidencia en el 2024. Pero sí me parece que es una cuestión que al final pues es algo que se ha decidido dentro de Morena, es algo que Andrés Manuel lo ha establecido, y es un proceso que es muy interesante porque antes las candidaturas o en otros partidos las candidaturas son o porque las cúpulas lo deciden o porque se establece un acuerdo entre los distintos grupos, y creo que aquí eso amplía un poco más, obliga a los aspirantes a hacer un trabajo con las bases, es decir, si yo quiero ser candidato, pues me tienen que conocer, les tengo que tener, ¿no? El contacto con la población, eso obliga, ¿no? A tener esa cuestión que en Morena es muy importante, que es el contacto con las bases y el trabajo territorial, y por otro lado, pues se evitan otro tipo de mecanismos, ¿no? Me queda claro que no va a haber un dedazo, no va a haber un tapado, y que se está estableciendo de una forma muy transparente cómo se está o cómo se va a elegir al candidato a la presidencia por parte de Morena. Entonces creo que sí hay prácticas que no se están dando en Morena, que son típicas de otros partidos políticos, y creo que eso a veces es complicado porque uno quisiera, no, es que este es mi candidato y yo quiero porque este es más comprometido con lo que pienso, pero sí me parece que se debe de tener en claro que esos son los mecanismos. Ahora, creo que sí hay, y esto es importante, matices en los candidatos en los precandidatos o en las corcholatas, como se les ha nombrado. O sea, creo que
hay posiciones que son más hacia la izquierda y hay posiciones que son más conciliadoras o más, digamos, de centro. Y yo creo que pues ahí cada quien tendrá sus preferencias y sí me parece que ahí es como el elemento central. Me parece mucho a cuando Lázaro Cárdenas termina su gestión y había como dos vías, ¿no? Por un lado, el general Mujica, que era más enfocado a lo que Lázaro Cárdenas pretendía, más, digamos, social, más de izquierda, y por el otro lado, Ávila Camacho. Se optó por Ávila Camacho por una cuestión más de moderación dentro del propio proyecto revolucionario, pero bueno, al final pues son opciones y esta opción no es que la decida un personaje o un grupo político, ¿no? Sino es parte de estas encuestas y creo que las terminará decidiendo la gente a partir de este mecanismo. Creo que tendremos que esperar y buscar, fiscalizar tal vez, queridos compañeros, ese mecanismo. A mí me quedan todavía muchas dudas, por supuesto que lo estamos investigando y seguiremos preguntando cómo se van a llevar a cabo esas encuestas, pero creo que lo más importante es que usted que nos ve y que nos escuche, también lo fiscalice, busque de alguna otra forma participar y bueno, eso lo estaremos planteando en otros programas. Yo les quiero agradecer, compañeros, por haberse conectado con nosotros y participar en esta mesa de análisis. En un momento que es controvertido, muy, muy difícil, con circunstancias difíciles. Creo que hay una absoluta división entre pues tanto estas corcholatas como sus seguidores, en un movimiento que tendría que ser el mismo, un movimiento que le apueste al progreso de México, a la cuarta transformación de México, ¿no? Mientras tanto, pues no me queda más que agradecerles y pedirles que nos compartan sus redes sociales. Estábamos contigo, Jorge, por favor, compártenos tus redes sociales. Bueno, pues un gustazo compartir la mesa y pues a mí me encuentran en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo y pues participo en el portal polemon.mx y también publico en el diario Basta. Ahí lo tiene usted, al periodista independiente. Y el lunes hay un programa en Sin Censura a las 4, ¿eh? Exacto. Ya se integra nuestro queridísimo Jorge Gómez Naredo a nuestra programación aquí en Sin Censura. Estamos muy felices de eso. Ahí lo tiene usted, el periodista independiente, coordinador de regeneración y colaborador de Pokémon, de Polemon, disculpen ustedes, estoy pensando en lo que voy a estar haciendo al rato. Nos estás troleando, ¿verdad? No, al contrario, no. Ofrezco disculpas, pero no, de verdad fue un lapsus ahí espantoso. Está bien. Estaba pensando lo que le voy a regalar a mi. Pero bueno, lo tiene usted. Doctor, también por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Gracias, Toño. Sí, igual un gusto compartir esta mesa con Jorge. Mi cuenta en Twitter es @perifoniar, es la recién inaugurada cuenta de mi programa de radio que produzco y conduzco aquí en Puebla, en SET Radio, el Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Estado, y es @perifoniar. El programa es de cine, pero nos las ingeniamos para hablar de otros temas en relación al cine, y uno de esos otros temas pues es la política, la historia, la literatura. Y bueno, quiero agradecer el espacio en Sin Censura. No, estamos nosotros agradecidos contigo, doctor. Lo tiene usted, el queridísimo también doctor Eduardo Sabugal Torres, aquí en Sin Censura, docente, y pues ahí estamos, con mucho gusto. Le pido al equipo que nos grabe